Las rocas sedimentarias son aquellas que se forman por la acumulación y litificación de partículas que se han generado por procesos físicos, químicos y biológicos que ocurren en la superficie de la Tierra y que afectan a los distintos tipos de rocas. Es decir, que las partículas que componen a una roca sedimentaria pueden provenir ya sea de una roca ígnea, una roca metamórfica o también una roca sedimentaria. Además, este tipo de rocas constituye actualmente alrededor del 70% de la superficie terrestre y forman una proporción significativa del registro geológico. Para una mejor clasificación, las rocas sedimentarias se dividen en 4 tipos: las clásticas o detríticas, las químicas, las bioquímicas y las orgánicas. Las rocas sedimentarias clásticas o detríticas son todas aquellas que están compuestas por granos que se han formado por acción de la meteorización física y erosión de cualquier tipo de roca preexistente. Estos detritos son transportados hacia una cuenca de sedimentación donde por diagénesis y litificación se generará una roca sedimentaria detrítica. Las rocas que componen este grupo son básicamente conglomerados, brechas, areniscas, limotitas, lutitas, ludolitas y algunos paleosuelos. Las rocas sedimentarias químicas son todas aquellas que se han formado por la precipitación química directa de partículas iónicas o coloidales disueltas en soluciones acuosas salinas concentradas. La concentración de los iones o partículas en el agua empieza con la meteorización química de cualquier tipo de roca. De esta manera, los feldespatos y los minerales ferromagnesianos son los que se alteran químicamente para originar minerales de arcilla y especies iónicas y coloidales en solución. Y es por procesos de evaporación y sobresaturación de las soluciones que estos iones disueltos se precipitan y generan a estas rocas. Algunos ejemplos de estas rocas son las evaporitas, las rocas de hierro o las calizas químicas. Las rocas sedimentarias bioquímicas son aquellas que se forman por la acumulación y litificación del material sólido que han generado algunos tipos de organismos vivos en diferentes ambientes geológicos. Estos organismos vivos o microorganismos son capaces de extraer los iones disueltos en el agua del mar para formar conchas o caparazones sólidos que les sirven como vivienda o protección. Cuando ellos mueren, sus caparazones se acumulan en el fondo del océano y de a poco, por procesos de diagénesis y litificación, forman una roca sedimentaria bioquímica. Algunos ejemplos de estas rocas incluyen la caliza bioquímica, la caliza fosilífera y el chert bioquímico. Las rocas sedimentarias orgánicas se forman por el proceso de acumulación, diagénesis y litificación de restos de plantas y algunos seres vivos. Los ejemplos de este tipo de roca incluyen el carbón y toda la serie del carbón, la turba, el lignito, el carbón bituminoso y la antracita. ¿Cómo se forman las rocas sedimentarias? Bueno, todo comienza con la exposición de algún tipo de roca, ya sea ígnea, metamórfica o sedimentaria, al medio ambiente en superficie. Es ahí cuando la lluvia, el agua, el viento, el hielo, la temperatura y en general cualquier factor climático y medioambiental comienzan a desintegrar el afloramiento rocoso existente mediante procesos de meteorización. Hay que mencionar que existen dos procesos de meteorización: la física y la química. Mediante la meteorización física combinada con la erosión se generan partículas que varían en tamaño desde arcillas, arenas y bloques. Estos detritos o clastos son transportados ya sea por medio del agua, gravedad o viento hacia una cuenca de sedimentación. Cuando se acumulan lo suficiente, sufren procesos de diagénesis y litificación que generan rocas sedimentarias detríticas, como la lutita, la limotita, areniscas, conglomerados, brechas o ludotitas. En cambio, mediante la meteorización química, se generan iones y coloides que en el agua generan soluciones salinas concentradas. Cuando estos iones se precipitan químicamente favorecidos por la evaporación y la diagénesis, se generan rocas sedimentarias químicas, como la evaporita, el terpentino, el sílex, la caliza química y la dolomita química. Y cuando estos iones en solución son usados por microorganismos u organismos vivos para generar sus caparazones,
que cuando mueren se acumulan en el fondo oceánico, se generan las rocas sedimentarias bioquímicas como las calizas bioquímicas, las diatomitas y el shale bioquímico. La lutita es una roca sedimentaria clástica o detrítica que está mineralógicamente compuesta de minerales arcillosos y micáceos como la caolinita, la clorita, la moscovita, además cuarzos, feldespatos y óxidos de hierro. La lutita también es la roca sedimentaria que más extensión tiene sobre la superficie terrestre. Sin embargo, debido a su composición y tamaño de grano, es muy difícil estudiarla e identificar sus componentes a simple vista e incluso bajo el microscopio. Las lutitas por lo general se generan por sedimentos muy bien sorteados, es decir, que la granulometría en su mayoría es del tamaño de la arcilla, o sea menor a los 0.002 milímetros. Los conglomerados son todas las rocas sedimentarias de grano grueso que consisten predominantemente en clastos del tamaño de la grava, superior a los 2 milímetros. También se les conoce como ruditas. Los conglomerados deben contener más del 50% de clastos de más de 2 milímetros de diámetro. Los conglomerados se distinguen y se nombran de acuerdo al tamaño de los clastos. Un conglomerado que está compuesto principalmente de clastos de 2 a 4 milímetros se llamaría conglomerado de gránulos. Un conglomerado que está compuesto principalmente de clastos de 4 a 64 milímetros se llamaría conglomerado de guijarros. Un conglomerado que está compuesto principalmente por clastos de 64 a 256 milímetros se llamaría conglomerado de cantos. Y un conglomerado compuesto principalmente por clastos superiores a 256 milímetros se llamaría conglomerado de bloques. Aquí tenemos la sección delgada de un conglomerado polimíctico extraído en un testigo de sondeo de rocas en alta mar, Alaska. Podemos notar que algunos de sus cantos son redondeados. Este ejemplo es una caliza, la cual es una roca sedimentaria que su componente principal es la calcita con más del 50%. También tiene aragonito y carbonato de magnesio y su origen principal es bioquímico orgánico en un ambiente marino somero, pero también puede formarse por precipitación química en ambientes continentales evaporíticos. En esta imagen podemos ver los gasterópodos rellenos de calcita, lo que indica que la caliza se ha formado en un ambiente marino somero. La roca en este caso se denomina como Wackestone. Los gasterópodos que mencionamos es una clase de moluscos dotados de un pie carnoso generalmente protegido por una concha o caparazón de una sola pieza. Este ejemplo es una dolomita, la cual es un carbonato de calcio y magnesio que constituye aproximadamente el 2% de corteza terrestre de las rocas sedimentarias, que se pueden encontrar en lechos o estratos masivos de varios metros de espesor en todo el mundo. Podemos observar en la imagen que la dolomita es incolora, con relieve medio y no se tiñe con alizarina roja, a diferencia de la calcita, que sí se tiñe con alizarina y se torna rosa. Esta es la forma más adecuada de diferenciar la calcita de la dolomita. Su hábito es romboédrico, con secciones en forma de paralelogramo bastante distintivas. Este otro ejemplo es travertino, que es una roca sedimentaria que entra en el grupo de las rocas químicas. Se compone de carbonato de calcio casi en su totalidad y con algunos otros iones metálicos que son impurezas en su composición y que le dan aspecto de bandas coloridas. En la imagen que está en nicoles paralelos o la imagen 1 podemos ver travertino de alfacar con grandes polos debido a la existencia de abundantes restos fósiles de gasterópodos, que es lo que vemos con una letra G ahí en la imagen 1. En nicoles cruzados, la matriz es exclusivamente hemicrítica, lo cual se presenta con la letra M que vemos en pantalla en la imagen 2. Y vemos el detalle de la porosidad irregular y heterogénea. La formación de las areniscas se basa en los sedimentos, en las cuales ocurre una llamada litificación de los sedimentos. Pueden ser también de un abanico aluvial o de cualquier tipo de sedimentos residual, en el cual por medio de la litificación se forma la arenisca.
Ahora, cuando suelen estar enriquecidas de feldespatos y de fragmentos líticos, son comunes de ambientes de abanicos fluviales y de algunos lagos. Ahora, su composición principal es cuarzo, feldespato y fragmentos de roca. También está la arenita feldespática y la arenita lítica. Acá tenemos una muestra de roca caliza en polarizadores paralelos y cruzados. Y en esta sección delgada lo que se ilustran son unos granos bien gruesos de esta roca caliza. Acá estas formaciones extrañas que vemos a la derecha, aquí no les puse el nombre en la imagen porque es algo bastante simple. Es una caliza marina, pues aquí hay fosilizados distintos animales de millones de años, como los cuales son los bivalvos, ciertos tipos de braquiópodos, corales y crinoides. Y esto es una combinación como tal fragmentada de una calcita cristalizada más conocida como esparita. Aquí, como podemos ver, no tiene ningún tipo de pleocroismo ni relieve porque se mantiene en su escala de orden. Tenemos una muestra de dolomita, el cual es una roca sedimentaria con contenidos de carbonatos. En esta imagen se pueden ver cristales automorfos romboédricos que pueden tener como caras curvas y también ser como tal, se ve como agregados granulares. No presenta un pleocroismo claro y su birrefringencia o su color de interferencia se mantiene en orden 1, que es de grises. En esta muestra que estamos viendo podemos encontrar un agregado masivo de cristales de dolomita. Y aquí al otro lado podemos encontrar que es en polarizadores cruzados, ya se muestran como unos colores de interferencia, podría decirse ya de órdenes superiores por tener cierta variedad de colores, pero muy poco. En esas específicas partes tienen una altísima birrefringencia, pero en general son agregados muy mínimos, por lo tanto se mantienen en un orden bastante bajo.